Señor le bendiga, amada iglesia. El Señor nos da este tiempo, ¿cierto?, para poder reunirnos un día más. Agradecida de Dios en lo personal, hermanos amados, hermanas, porque Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Saludamos a las visitas también en esta noche, que el Señor les bendiga. Sean muy bienvenidos hasta la casa del Señor. Y todos como iglesia decimos, bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Ya hemos regresado, ¿cierto?, de unas mini vacaciones que hemos tenido. Creo que regresé más cansada que descansada. Pero lo importante, amados hermanos, es que Dios nos da este día de poder congregarnos, de dejar quizás nuestros afanes, ¿cierto? Y el poder estar en este lugar, siéntase una mujer, un hombre privilegiado de Dios. Porque quizás nosotros quisiéramos estar en casa, descansando, los que trabajamos todo el día. Pero hay algo más allá de nuestra humanidad. Hay algo que nuestra alma, que nuestro interior anhela, que necesita. Amén. Y además que el Señor nos demanda a través de su palabra que debemos estar juntos en armonía. Amén. Porque es allí cuando el Señor derrama de su presencia, de su Espíritu Santo. ¿Usted lo cree, hermano amado? ¿Lo cree en esta noche con todo su corazón que la presencia de Dios está con nosotros? Que Dios mismo está con nosotros, hermanos amados. Créalo, créalo. Créalo que en esta noche Dios, a través de su Espíritu Santo, está con nosotros. Y Él quiere bendecirnos, quiere restaurarnos. En esta noche el Señor quiere darnos nuevas fuerzas. El Señor quiere que cada uno de nosotros podamos aprender de su palabra. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos caminar en obediencia. Para que podamos caminar en rectitud de corazón, de mente, de todo nuestro ser. Y que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a leer Romanos 13. Se me ha encomendado leer esta palabra en este día, exhortarla. Vamos a ver la hora, porque me dicen que después me paso de la hora. 20 para las 9, hermano. Calculo el tiempo ya. Después me dicen, no, la hermana Isolda predica como 5 horas. Pero bueno. Vamos a leer Romanos 13. Amén. Versión 1960, lo voy a cambiar porque yo estudié con la NBI. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquiera otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Que el Señor nos ayude, amada iglesia. Encontré este pasaje de la Biblia un poco complejo, hermanos. Voy a colocarla en la NBI. En la NBI dice, como título dice, el respeto a las autoridades. Amén. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad de Dios que no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Pablo, ¿cierto?, en su escrito dice que todas las autoridades públicas de aquel tiempo, ¿cierto?, las había dispuesto Dios. ¿Ya? ¿Será tan así como Pablo lo dice, hermanos amados? Me hizo reflexionar mucho esta palabra, ¿ya? Y el libro de Daniel dice que Dios escoge reyes, reinas, príncipes. Amén. Pero nosotros estamos viviendo en otro tiempo. Amén. Estamos viviendo en este tiempo 2024, donde nosotros también tenemos autoridades físicas, ¿cierto? Tenemos a nuestro presidente como autoridad mayor. Y así un sinfín de personas, ¿cierto?, que tienen autoridad a nivel de país, a nivel mundial. Y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que someternos a las autoridades públicas. Pero hay momentos, amada iglesia, que de cierta forma tendremos que desobedecer a la autoridad pública. ¿Qué piensa usted, amada iglesia? ¿Hay momentos que nosotros tenemos que desobedecer a la autoridad pública? La Biblia nos enseña que todo lo que vaya en contra de la palabra del Señor, tenemos que desecharlo. En ese tiempo Jesús y sus discípulos fueron castigados, ¿cierto? A ellos les costó caro la desobediencia por irse en contra del gobierno de ese minuto. Y también como Jesús y sus discípulos, muchas veces nosotros tenemos que hacer oídos sordos a lo que dice la autoridad. Es algo como controversial en nuestra vida. Por eso yo les decía que era un poco complejo, porque la Biblia a mí me dice, cierto, que tenemos que someternos a toda la autoridad que Dios haya dispuesto. Amén. Como yo les decía adelante, nosotros como pueblo de Dios tenemos un rol importante dentro de la sociedad. Tenemos un rol de poder llevar el mensaje de la palabra de Dios.
pero también vivimos en este mundo. Amén. Vivimos también bajo el régimen social, bajo el régimen político. Amén. Bajo una autoridad que tenemos que caminar también en obediencia. Amén. Pero ¿qué pasa cuando a mí me dicen lo contrario de lo que a mí me dice la palabra del Señor? Lamentablemente nosotros vamos a tener que sufrir las consecuencias. Amén. Hoy por hoy, la iglesia muchas veces es menospreciada. Este es un tema tabú a nivel mundial, amada iglesia. Usted y yo es el talón de Aquiles para la sociedad. Somos una roca inmensa que pone oposición muchas veces a lo que demandan las autoridades. Pero en esta noche la palabra del Señor nos habla y nos enseña que la autoridad máxima para nosotros debe ser Dios. Y todo lo que se oponga a lo que dice su palabra, todo lo que se oponga a lo que dice su palabra, hermanos amados, tenemos que desecharlo. Gracias a Dios, aún en este tiempo, nosotros tenemos la libertad, hermanos amados, de poder congregarnos. Tenemos la libertad de decir no, de decir no aceptamos. Pero ¿qué pasa en esos países, hermanos, donde lamentablemente ya está todo revuelto, lo bueno con lo malo? A los buenos le llaman malo y a los malos buenos. Donde, hermanos amados, donde llegan personas de diferentes condiciones a una iglesia o a los pies de Cristo, queriendo hacer lo que a ellos les plazca. Hermanos amados, yo el otro día veía un reportaje donde había muchas personas del movimiento LGTB, si no me equivoco, ese es el nombre. Entonces, ellos caminaban por la calle y en sus carteles decían: la iglesia nos hirió, la iglesia nos votó, la iglesia no nos aceptó como éramos. Y venían otras personas, hermanas cristianas, entre comillas, y iban con un mensaje de salvación, un supuesto mensaje de salvación, a decirle que sí, ellos podían participar de la iglesia, pero quedándose de la misma forma. Entonces nosotros vemos, hermanos amados, que lamentablemente hay muchas iglesias que están cayendo en este error. Hay muchas iglesias, muchos hermanos, muchos pastores, congregaciones enteras que se están dejando llevar por las corrientes de este mundo, que están dejando su oído, suavizando su oído a lo que la autoridad, a lo que la mayoría dice, no entregando el mensaje de salvación que el Señor nos entrega en su palabra. Y esto, hermanos amados, es algo letal. Es algo letal para la iglesia, es algo letal para aquella persona que está siendo de cierta forma engañada. Están siendo engañados, amados hermanos, porque sabemos que el pecado es lo que va en contra de Dios. Todo lo que no establezca en su palabra es pecado para Dios. Y el pecado es lo que nos aparta de Dios.
Amén. Dice, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra Dios, contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Yo leí, hermanos amados, y hay varias formas de poder interpretar Romanos 13. Amén. Muchos cristianos piensan, amada iglesia, que el Estado es demasiado corrupto y prefieren no involucrarse con el Estado. Amén. Cada uno de nosotros, iglesia amada, debe ser buenos ciudadanos. Amén. Nosotros tenemos que separar lo que nosotros vivimos día a día con Dios. Lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar en esta noche, amada iglesia, que nosotros tenemos que respetar las autoridades. Debemos de respetarlas en todas las áreas de nuestra vida. Hasta cuando usted es peatón, hasta cuando usted conduce. Debemos de respetarlas, amada iglesia, porque Dios estableció también en este mundo autoridades humanas. Nada, hermanos amados, nada de lo que pase es por casualidad. El presidente que nosotros tenemos hoy día no es casualidad que él esté ahí. Cada autoridad que está en su puesto de trabajo no es casualidad que esté ahí. Es porque hay un propósito detrás de esto. Si bien es cierto, hermanos amados, cada uno, dice la Biblia, que cada uno tendrá su recompensa. Nosotros no somos jueces para juzgar a nadie. Dios no nos ha llamado a eso. Tenemos que hacer luz. Tenemos que invitar al mundo a través de nuestras actitudes. Tenemos que invitar, ¿cierto?, a aquellos que quizás están en los altos cargos, que quizás muchas veces nosotros los vemos inalcanzables, amada iglesia, pero para Dios no hay nada imposible. El Señor en su palabra nos dice que nosotros debemos de orar. Orar por nuestras autoridades. Orar por nuestro presidente. Orar por nuestro alcalde. Orar por aquellos que toman decisiones por nuestro país. No debemos de quizás criticar tanto, amada iglesia. Quizás cada uno de nosotros tiene, como yo les decía al comienzo, una opinión diferente por algún partido político, por algún presidente. Pero a nosotros nos une aquel que tiene dominio sobre todas las cosas. Amada iglesia, aquel que es más grande que todo, que es nuestra autoridad máxima, es nuestro Dios. Y a Él debemos de rendirle todo honor, toda gloria, toda alabanza, amada iglesia. Por eso que yo les decía, hasta cuando nosotros crucemos una calle, amada iglesia, debemos enseñarle a nuestros niños que deben respetar a la autoridad, a nuestros carabineros. Deben respetarlos, hermanos amados, porque ellos los han puesto como autoridad para nosotros. Debemos de ser un ejemplo en todo, dice la palabra del Señor, debemos de ser un ejemplo. Hay muchas personas, amada iglesia, que porque pensamos que somos cristianos ni siquiera votamos. Y lo estamos haciendo de una forma errada. Nosotros tenemos
como ciudadanos, tenemos también que tener, hermanos amados, el pensamiento de que quizás no vamos a cambiar esta sociedad. Porque la palabra del Señor dice que tiempos mejores no vendrán. Pero es Dios el que cambia la existencia del hombre. Es Dios el que cambia la existencia de la mujer. Amada iglesia. Muchos creen, amada iglesia, que ni siquiera nosotros como hijos de Dios podemos participar dentro de estos organismos. Hay muchos que piensan que una persona no puede trabajar en la política. Una persona no puede trabajar dentro del gobierno. Hay muchos que creen que una persona no puede trabajar dentro del ejército, de ser un carabinero. Pero déjeme decirle que sí. Sí se puede, amada iglesia. Cuando Dios está en el corazón del hombre y de la mujer, sí se puede, amada iglesia. Cuando nuestro centro es Dios, la corrupción no va a entrar a nosotros. No vamos quizás a entrar a trabajar dentro de la política, dentro del gobierno, hermanos amados, por cambiar la historia. No. Quizás no vamos a cambiar nada. Pero allí hay personas que necesitan de Dios. Allí hay personas, hermanos amados, que tienen necesidad. El mundo está en necesidad. Nosotros estamos en necesidad en cada momento de nuestras vidas, estando más cerca de Dios. Imagínense cuánto más aquellos que quizás nunca han conocido de Dios, que nunca han experimentado el amor de Dios tan maravilloso. Dice, pues está al servicio de Dios para tu bien, dice. Pero si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Y aquí habla, amada iglesia, ¿qué pasa cuando una persona se porta mal dentro de la sociedad? ¿Es lícito que la fuerza pública actúe? ¿Es mal visto por Dios, amada iglesia, que una persona que delinque, ¿cierto? Que anda haciendo cosas que no debe, cuando llega la autoridad, lo toma preso y todo el proceso, ¿eso es malo delante de Dios? No, hermanos. Dios le ha dado también la autoridad a ellos para que puedan actuar, hermanos amados, porque lamentablemente esas personas han puesto su mirada en otro camino. Se han desviado del camino. Amada iglesia, nosotros debemos entender. ¿Cuántas veces nosotros vemos por las noticias, cierto? Y vemos que han habido tiroteos, que han habido cuántos muertos. Y muchas veces han sido policías defendiendo, ¿cierto? Defendiendo lo que lamentablemente aquellos que quieren, ¿cierto?, robar lo que no es de ellos. Y esto no es mal visto por Dios, hermanos amados. Dice, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Cuando nosotros somos de cierta forma disciplinados, amada iglesia, nuestra conciencia también allí nos recuerda. Cuando nosotros nos equivocamos, ¿cierto?, delante de la autoridad y hay un castigo para nosotros ya la próxima vez no queremos actuar de la misma forma. ¿Por qué? Porque sabemos que si cometemos un ilícito, amada iglesia, también vamos a tener un castigo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que obedecer a la autoridad. Tenemos que obedecer, amada iglesia, a quien vemos.
Porque ¿cómo vamos a obedecer a quien no vemos? ¿Se ha preguntado eso usted? Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrele respeto. Al que deban honor, ríndale honor. Nosotros, amada iglesia, no debemos de pasar estas cosas en alto. Nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos. Los que tengan que pagar contribuciones, así tienen que hacerlo, hermanos amados. Cuando hay un compromiso de por medio, y sobre todo cuando es con el Estado, hay que cumplirlo, amada iglesia, para que el nombre de Dios quede en alto, para que el nombre de Dios siempre sea exaltado, porque la mirada siempre, amada iglesia, va a estar en nosotros. La hermana tiene un negocio, evadió los impuestos, no da boleta. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Cuando van a comprar a nuestro negocio y se olvidaron del vuelto o me dieron de más, tenemos que devolverlo. Amada iglesia, la Biblia dice que tenemos que tratar de estar en paz con todos. Tratar de estar en paz con todos. Y eso refleja en nosotros honestidad. Refleja en nosotros, amada iglesia, que somos cristianos maduros. No pensando en que fue un regalo del cielo. No, nada se escapa a los ojos del Señor. Quizás entre nosotros, amada iglesia, podemos engañarnos. Podemos decir y ir a la municipalidad y decirle: sabes que yo vivo debajo del puente, no tengo nada para vivir, ¿me puede dar más bono? Amada iglesia, el Señor nos ve en cada momento de nuestra vida. Y Él nos ha dado a cada uno de nosotros, y yo creo que nos ha bendecido de tal manera, amada iglesia, que no debemos de mentir, usar el engaño para que podamos tener ganancias deshonestas en nuestra vida. Tenemos que vivir con verdad. Tenemos que vivir confiando cada día en Dios, en que Dios abre puertas, da oportunidades a nuestra vida, que Él pone donde no hay, que Él da, hermanos amados, en donde no hay nada, porque todos hemos visto la provisión de Dios en nuestros hogares, amada iglesia. Todos, cada uno de nosotros, siendo inmerecedores. Pero son esos pequeños detalles cuando usted es obediente a Dios, amada iglesia. Dice: al que le deba respeto, muéstrele respeto, y al que le deban honor, ríndanle honor. Cada uno de nosotros, hermanos amados, debe respetar, debe honrar. Aunque no nos guste, quizás, nuestro prójimo, aunque muchas veces el prójimo no coopere, muchas veces el prójimo no coopera mucho, pero debemos vivir con honradez. Tenemos que vivir quieta y reposadamente, amada iglesia. Tenemos que vivir en paz.
Amén. Dice más abajo en el 8, dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Yo sé que todos nosotros tenemos deuda. El que no tenga deuda, que levante la mano. El término aquí dice, no tengan deudas. Amada iglesia, habla acerca del sobreendeudamiento. ¿Qué pasa cuando nos sobreendeudamos, amada iglesia? Cuando yo gano 300 y me endeudo en 600,000 pesos. ¿Qué pasa allí, amada iglesia? No nos queda ni para el pan. Que el Señor nos ayude en esta área de nuestra vida, amada iglesia. Cada uno de nosotros tiene que pagar una cuentecita y otra. Pero que eso no sea un sobreendeudamiento para nosotros. Porque sabe que usted ni siquiera puede conciliar el sueño. Pensando en que mañana tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, y no es la cuenta, y el cuaderno sigue y sigue y sigue. El Señor nos dice en esta noche, no te sobreendeudes. Vive con lo que yo te doy, que es lo necesario. Como le decía el profeta, no me des de más, porque me olvido de ti. Y si me das muy poco, me entristezco. El Señor es un Dios, amada iglesia, tan sabio, que muchas veces nosotros anhelamos tantas cosas en nuestra vida, pero Dios nos conoce. Conoce la capacidad que hay en cada uno de nosotros, amada iglesia. Y a veces, muchas veces las malas, el mal proceder de nuestra vida, amada iglesia, nos acarrea llantos, nos acarrea sufrimientos, nos acarrea problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas de salud. Que el Señor nos ayude. Dice, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué el amor a otros se considera una deuda? Cada uno de nosotros, amada iglesia, estamos permanentemente en deuda de amor. Pero estamos en deuda de amor con Cristo. Usted y yo, hermanos amados, tienen una deuda permanente de amor con Cristo. Porque esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario por usted y por mí no tiene precio. Ese precio, amada iglesia, es inalcanzable. Es por eso que todos los días tenemos que expresarle al Señor nuestro amor, nuestra gratitud, amada iglesia, y no solo con palabras. Tenemos que expresarla con hechos, amada iglesia, porque Él ha derramado ese amor tan grande para nosotros. Dice, de hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice, la única forma en que podemos empezar a pagar la deuda es amando a otros, ya que el amor de Cristo siempre será infinitamente superior al nuestro. Tenemos la obligación, amada iglesia, de amar a nuestro prójimo, a nuestro próximo, al que está a su lado. Dígale a su hermano en esta hora, te amo, hermano, en el nombre del Señor. Dígaselo con todo su corazón. Y si no lo siente en esta noche de decirlo, pídele al Señor que le dé ese amor en su corazón, amada iglesia. Porque qué maravilloso es cuando nosotros podemos darle un abrazo fraterno.
El podamos mirarnos a los ojos, amada iglesia, y decirle: yo te amo, hermano. Te amo en el nombre del Señor. Te amo, amada iglesia. Amada iglesia, no los lobos. Que el Señor nos ayude a amarnos fraternamente cada día. Amén. Dice: porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto nos amamos, hermano? ¿Usted se ama a sí mismo? ¿Se ama usted a sí mismo? ¿Se ama usted, amada iglesia? Porque si usted no se ama, no puede amar a su prójimo. Usted tiene que decir: yo me amo a mí, y por eso amo a mi prójimo. Amén. Dice que Pablo explica lo que significa amarse. Muchas veces nosotros tenemos un concepto erróneo, amada iglesia, de decir: no, es que yo no me amo mucho. Tenemos que amarnos a nosotros, amada iglesia. Amarnos a nosotros para poder amar a mi prójimo. Amén. Cada uno de nosotros nos vestimos de forma razonable, ¿cierto? Tenemos un techo, ¿cierto, amada iglesia? Tenemos, ¿cierto?, un matrimonio, bueno, los que estamos casados. Tenemos un bienestar, un buen pasar en la vida gracias a nuestro Señor. Y es lo que cada uno de nosotros también debe anhelar para su prójimo. Es ahí cuando yo demuestro el amor al Señor. Es ahí cuando yo le digo: Señor, yo amo a mi prójimo porque yo le deseo el bien. Todo lo que tú me has dado, Señor, yo también lo deseo para Él. Todo lo que tú quizás me has dado, yo también quiero compartirlo con Él. Hermano, muchas veces nosotros en la casa, no sé, tenemos un pancito ahí con algo mejorado y miramos para el lado y quizás no hay nada. Hermano, metámoslo ahí, la manito al bolsillo, y por último compartámosle al hermano. O llamémoslo por teléfono y digamos: hermano, te invito a tomar once. Hermano, voy para tu casa. Ahí pon la agüita, la tetera ahí. Y compartamos, hermanos amados, lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. En ese sentido, nosotros compartimos el amor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dice que el amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Imagínense, amada iglesia: no matarás, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Cuando yo amo, cumplo con la ley, amada iglesia. Qué maravilloso es el Señor. Dice: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La salvación, amada iglesia, está más cerca de lo que creemos. La venida del Señor, está más cerca de lo que cuando nosotros comenzamos. Muchos la tienen por tardanza, la venida del Señor, amada iglesia. Dice: la noche estaba muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. La noche, amada iglesia, se refiere al presente de maldad. Y el día llama al regreso del Señor. Es por eso que dice: y pongámonos la armadura de luz. Algunas personas, hermanos amados, quizás no entienden esto. Solamente quieren para sí mismos todas estas cosas, como yo les mencionaba adelante. No piensan en su prójimo. No piensan en el que está al lado.
No piensan, amada iglesia, en que todo lo que Dios les da, a cada uno de nosotros nos da, es para que nosotros también podamos compartir con el que está a nuestro lado. Amada iglesia. Y su palabra dice, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni inmoralidad sexual, ni libertinaje, ni disensiones y envidia. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice, como Jesús en su Sermón del Monte, Mateo 5:7, Pablo considera que las actitudes son importantes como las acciones. Así como el odio, amada iglesia, lleva al asesinato, el celo conduce a la contienda, la lascivia al adulterio. Cuando Cristo vuelva, quiere hallar a un pueblo limpio por dentro y por fuera. Todo lo que nosotros somos por dentro, también tenemos que reflejarlo por fuera. El amor que yo siento con Dios, yo tengo que demostrarlo. Amada iglesia, en esta noche el Señor nos enseña una vez más a que debemos examinar nuestra vida. Debemos de caminar cada día en fe. Dios, hermanos amados, con nuestros propios ojos no lo podemos ver. Sería mentiroso alguien si me dijera, yo he visto a Dios. Sería un mentiroso. Pero su presencia, su Espíritu Santo está con nosotros, amada iglesia. Porque vemos que cada día lo que Dios hace con nosotros, hace en nuestras vidas, amada iglesia. El tiempo está cerca. El tiempo se acerca, amada iglesia. Y el Señor quiere que usted y yo nos pongamos a cuenta. Si hemos equivocado nuestra manera de vivir, este es el día, es la noche propicia para dar un paso de fe. Para decirle al Señor, Señor, quizás yo he errado en mi forma de vivir. He errado en mi forma, ¿cierto? De quizás erradamente he caminado contigo. Pero tú hoy día abres mis ojos. Tú hoy día me enseñas algo nuevo para mi vida. Como resumen, amada iglesia, tenemos que obedecer a las autoridades. Tenemos que tener una responsabilidad cívica. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que tener conciencia, amada iglesia, y moralidad. Y también, y como último, tenemos que tener una responsabilidad como hijos de Dios. En esta noche vamos a orar. Vamos a decirle al Señor todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Si alguien en esta noche quiere pasar hasta este lugar, para que podamos orar juntos y rogar a Dios que obre en cada vida, en cada corazón. Amén. Yo le voy a rogar que se ponga de pie, amado. Vamos a orar al Señor y le vamos a rogar que Él obre nuestra vida, obre nuestros corazones. Si alguien quiere pasar a esta